Yo creo que es una tarea que todos debemos asumir, el heredar el evangelio genuino, heredar el evangelio, no heredar forma, sino que heredar el evangelio, porque heredamos forma y nos vamos a dar cuenta de que en el tiempo nos vamos a ver limitados con esas formas, porque todas las cosas van cambiando, pero cuando heredamos a Cristo, cuando heredamos la verdad del evangelio, heredamos cosas que van a acompañar a los jóvenes permanentemente. Hay que entender, mira, los jóvenes son un grupo de la iglesia que están recién conociendo al Señor. Muchos de ellos van a conocer al Señor en el trabajo del grupo juvenil local. Muchos de ellos van a conocer su experiencia con el Espíritu Santo ahí. No podemos nosotros pretender que actúe como un adulto, como un experimentado en el Señor. No podemos. Van a recién a vivir su primera experiencia, van a recién a disfrutar de cosas que nosotros nos deleitan en nuestra vida cristiana, pero hay que entender y llevar acompañarlo en ese camino. Bien, les damos la bienvenida a este programa, nuevo episodio de Cristianamente Hablando. Hoy nos encontramos en un lugar muy especial, nos encontramos en la amada Iglesia Segunda de Linares, CM Vida, iglesia presidida por nuestro obispo Juan Ormeño Lagua, a quien les damos las gracias por también permitirnos recibirnos en este lugar. Y hoy nos encontramos junto a nuestro hermano Raúl Abarzúa, presidente del movimiento juvenil a nivel nacional de nuestra Iglesia Unida y también oficial aquí de la Segunda de Linares. Así que, mi hermano Raúl, muchas gracias por recibirnos y nosotros también le damos la bienvenida a nuestro programa Cristianamente Hablando. ¿Algún saludo que quisiera dar? Sí, bueno, saludar primero a ustedes, a todo el equipo que hace posible este programa, saludarles amenamente y recibirles aquí en Linares. Para nosotros una honra tenerles con nosotros, y a través de ustedes saludar a la Iglesia Segunda de San Bernardo y a todos quienes van a estar compartiendo este programa junto a nosotros. Una bendición tenerles aquí en casa. Amén, muchas gracias, mi hermano. Ahí nos estuvo haciendo un pequeño tour cuando llegamos para ver las dependencias de la iglesia. Muy hermoso templo aquí que tienen en la Iglesia Segunda de Linares. Le damos las gracias nuevamente por recibirnos. Sabemos que quizás hablábamos un poquito que la agenda es un poco apretada entre Hume, las actividades de la iglesia, pero les damos las gracias por tener esta preferencia de poder recibirnos aquí en este bello y hermoso lugar. Así que bendecido de amén, tenerles. muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con nuestro programa. Nuestros hermanos que ya nos han visto el Cristianamente Hablando saben un poco cómo se va desarrollando esta conversación. Nos gusta ir partiendo desde el inicio, como corresponde, desde su etapa de infancia, ir creciendo hacia la adolescencia y a ir hitos de su vida hasta llegar a la actualidad, y ahí los temas que vayan saliendo, que el Señor nos vaya confirmando, vamos a ir conversando. Amén. Así que, mi hermano, si pudiera comentarnos cómo fue su infancia, si es que nació en el Evangelio y todo eso que podría comentarnos. Bueno, nací en Negrete, ya mi familia toda es de Negrete, octava región. Esto siempre decimos lo mismo, que a veces hasta cuesta situar Negrete en el mapa. Estoy tratando de situar en... Sí. Ustedes lo van a encontrar en el límite de la octava región, entre la octava y la novena región, 30 kilómetros de Los Ángeles, entre Nacimiento, Angol. Ese es el sector. Bien al sur. Bien al sur, sí. Bien al sur. Bueno, allí nací por misericordia del Señor en una familia cristiana, mis padres. Cunita de oro. Sí, tengo esa bendición, como muchos en esta generación, de haber nacido en la casa del Señor, en los caminos del Señor. Como decimos en nuestro lenguaje, ¿cierto? Nacimos en la casa del Señor. Cuna de oro. Exacto. Crecí allí, me desarrollé en la iglesia de Negrete. Allá yo tengo la bendición de que mis padres hasta el día de hoy pastorean la obra del Señor en la iglesia de Negrete, nuestra iglesia, allá la Iglesia Unida. Tengo una hermana, 12 años menor que yo, tenemos bastante diferencia entre los dos. Pero allá fueron los orígenes, y habiendo conocido al Señor en mi adolescencia, porque aunque uno nace, ¿cierto? Yo creo que eso le ha pasado a muchos, nacemos en cuna de oro, en la casa del Señor, pero siempre hay un encuentro con el Señor. Es la tónica que hemos tratado durante todos los programas con todos nuestros invitados, justamente ese momento que pasa entre que uno nace en la iglesia y cuando ya nace como hijo de Dios. Exacto. A veces es un proceso un poquito más que
que pasa desapercibido y otras veces un proceso bien, bien fuerte, bien potente. Pero aún así, cual sea la experiencia, es necesario encontrarse con el Señor, nacer Así de nuevo. es. Y eso lo viví en mi adolescencia en Negrete, en la iglesia, como muchos de los jóvenes, sirviendo en el anonimato, en el silencio, sirviendo en lo que uno sirve en las iglesias locales, en todo lo que se puedan imaginar, labores del coro, labores de la juventud, trabajo. En esos años inventábamos cada cosa para honrar al Señor. Hasta que por temas de estudio ya me traslado de Negrete. Negrete hoy día ha crecido, ha avanzado, pero en esos años no había ninguna posibilidad de estudiar, de poder proyectarse profesionalmente quedándose en Negrete, por lo tanto había que emigrar. Di la prueba de aptitud académica, la PAA en esos años, se me Y cayó ya el le han carnet. cambiado como 5 veces el nombre, así que yo ya me perdí en La cuál prueba de van. aptitud, entonces ahí cuando postulé se dio la posibilidad de poder trasladarme a estudiar a la región del Maule, a Talca. Y ahí ya cambio la congregación paulatinamente, me empecé a congregar mayoritariamente fuera de mi iglesia donde había nacido, para ya radicarme definitivamente acá en Linares el año 2000, cuando inicié la universidad. Estuve un poquito viviendo en Talca y luego ya me trasladé a vivir derechamente acá a Linares y a servir en la obra del Señor hasta el día de hoy. ¿Alcanzó a congregarse un tiempo en Talca o ahí Sí. todo? Ah, ya. Sí, lo que pasa es que por esos ajustes de universitario, cuando uno va a arrendar una casa y todo lo demás, había una hermana que nos recibió en su hogar, que su familia es de acá de Linares, y ella vivía en Talca y ella nos recibió como estudiante. El primer año estuve viviendo ahí en Talca. Bueno, los que conocen la zona, no vivía precisamente cerca de la universidad, entonces al final viajar de Linares o viajar desde donde estaba Era casi lo mismo, era ¿no? casi lo mismo, no había mucha diferencia. Así que finalmente también con todo el funcionamiento de la iglesia, el entorno, las redes, terminé viviendo acá en Linares. ¿Para qué voy a mentir? También acá vivía mi polola, en ese tiempo mi novia, yo creo vivía que por mi ahí va esposa. más que la distancia. Exacto, entonces de a poquito se fueron corriendo los límites de la frontera ahí de donde estaba radicado, así que me radiqué acá en Linares y como les digo, desde ahí he estado sirviendo al Señor en esta tierra. ¿Y cómo se conocieron ahí con su esposa en la universidad, entre iglesias, cercanos, amigos? No, el hermano de mi esposa, bueno, la familia de mi esposa se trasladó a Los Ángeles. Ya. Se trasladó a Los Ángeles un periodo de tiempo por trabajo del papá. Y el hermano es de mi edad, entonces el hermano llegó a un liceo que es inmenso en Los Ángeles, Liceo Bicentenario, que hay, deben haber sido unos 8, 9 cuartos medios que habían, tercero medio, y él llegó a tercero medio y llegó justo a mi curso y era un hermano de acá de la iglesia segunda de Linares, y por ahí nos hicimos amigos. Me invitó a la casa y tenía una hermana y la hermana es la que vivía mi esposa, así que por ahí fue la historia. La pesadilla de todo mejor amigo, invitaron a amigos que justo con la hermana. Así sucede, así sucede. Mire. Y ahí eso también lo trajo, como nos Sí, comentaba, por a supuesto. que llegara allá acá. a Sí, Linares. es que su familia fue muy amorosa en todo sentido y cuando, bueno, yo era bien apegado a mis papás, me costó mucho el periodo de salir de la casa, no fue fácil. Lo que uno echa de menos es un poquito el calor de hogar, uno echa de menos la casita calentita, qué sé yo, los platos lavados. Sorprendentemente uno deja los platos en el lavaplato y no funciona así. no se lavan solo. Entonces, esas cosas, encontré un cariño muy hermoso en la familia de ella acá en Linares y en la iglesia, por cierto. Fue un tiempo muy hermoso. ¿Y cómo comenzó ahí los trabajos? ¿Cómo empezó a involucrarse en la iglesia? ¿Cómo fue el proceso del matrimonio, ese cambio de vida? Todo eso, esa nueva etapa que se tuvo que enfrentar desde los papás a este mundo nuevo. Sí, yo creo que yo creo, hermano Camilo, que ese es el minuto clave en la vida de todo joven, cuando comienza a tomar sus propias decisiones, cuando comienza a vivir sus primeras experiencias. Yo siempre digo que hasta cuarto medio, hasta ese momento, generalmente, no digo que siempre, pero generalmente el joven vive de testimonio ajeno, del testimonio de los papás, del testimonio de algún familiar, de algún amigo, de algún hermano. Uno le pregunta a un joven algún testimonio y lo más probable es que cite algún testimonio de tercero y lo dé a conocer. Pero ahí ya cuando empiezan las decisiones personales,
cuando ya los papás dejan de tener una injerencia tan directa en la relación, en las decisiones, perdón, de los hijos, comienzan las experiencias propias. Yo lo viví marcadamente en ese tiempo. De hecho, cuando me pasó algo muy bonito, estoy haciendo memoria, cuando me vine a estudiar precisamente mi carrera, como todo joven, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que decida? ¿Qué quieres que estudie? Yo creo que los jóvenes, cual más, cual menos, nos llenamos todos de ansiedad en ese momento de decir, Señor, ¿qué quieres para mí? Parece que Dios no quiere decir nada, como que Él sabe, pero no nos dice qué es lo que quiere para nosotros. Tuve la bendición de ser guiado en ese momento por mi papá, mi pastor, ¿cierto? En mi entorno familiar, a confiar que lo que el Señor hace es perfecto. Amén. Y en esos años, ustedes no me van a creer porque ustedes son de otra generación, pero en esos años los resultados de la prueba de aptitud salían en el diario, no se publicaban en una página. Había que comprar el diario y buscar, habían páginas y páginas con el root y empezar a ver todos los puntos que uno sacó en la prueba. Y ese año en particular hubieron errores en los puntajes. Y en el caso mío, el error principal estaba en el promedio de notas. ¿Ya? Pero el promedio de notas, si ustedes lo piensan, es algo que uno sabe porque... Sí, uno estuvo sus 4 años ahí. Uno sabe su promedio y a mí me salió mal escrito el promedio, entonces la ponderación de puntaje no era el que correspondía y eso me cambiaba el puntaje de nota, el puntaje final. Claro, entre la nota de enseñanza media, el NEM y el puntaje se hacía como para poder entrar a la universidad. Entonces, cuando viví eso, hice los cálculos con los puntajes que aparecían, me daba para una carrera, si los corregía me daba para otra carrera y no sé de a dónde, confié en el Señor y dije, no, pues, errores pueden pasar, pero si yo le estoy diciendo al Señor que me oriente, que me diga para dónde ir, tengo que entender que no es un error, sino que el Señor que me está guiando hacia dónde debo ir. Lo creí así, actué, eso es personal, no, yo no digo que sea una norma, no, yo creo que cada uno tiene sus convicciones también. Sus convicciones, y comencé a ver en ese minuto cómo el Señor empezó a guiar los pasos y a decir por aquí, por aquí, por aquí. Viene un proceso que yo creo que todos lo han vivido, que uno no sabe de dónde es, no es de aquí, no es de allá, va a la casa, no se siente que es de la, me estoy refiriendo a la iglesia, va a su iglesia donde nació y parece que es un poquito extraño, pero a la otra iglesia todavía no se complementa, no se... Exacto, no encaja muy bien, no encaja muy bien. Por lo tanto, fue un periodo, pero que ya comencé a consolidarme acá en Linares, sirviendo. Siempre me ha gustado servir en la obra del Señor. Nuestro pastor, nuestro obispo, en ese momento me mandó a servir en un grupo que estábamos formando, que era Relaciones Públicas. Trabajábamos con la gente nueva. Inventábamos cosas, buscábamos maneras, inventábamos cómo llegar a los hermanos, saludarlos. Siempre ha sido una preocupación de nuestro obispo cómo nos acercamos a una persona que llega por primera vez a un templo. En ese tiempo nos propusimos que en los primeros 10 minutos que llegara una persona al templo, poder llegar con un saludo, con una Biblia, con una invitación, integrarlo a alguna red. Y fueron tiempos muy intensos de trabajo. Y lo hicimos con mucha dedicación. Yo trabajaba ahí con quien hoy día mi esposa, mi novia en ese entonces. Trabajábamos juntos en ese equipo, junto a un grupo grande de hermanos. Y terminado 2 años de mucho trabajo, el Señor me sorprende porque me llama mi obispo a la oficina y me comunica que voy a ser llamado a la Junta de Oficiales. Eso para mí me estremeció, me bendijo mucho, porque hay ciertas... No, eso no está en la Biblia, por supuesto, pero hay ciertas costumbres en la iglesia, y nuestra iglesia acostumbraba a oficiales un poquito mayores de edad. De hecho, fui el más chico de los oficiales que había ahí, y ahí empecé a engranar en el trabajo en la iglesia ya firmemente, por misericordia del Señor, 21 años que llevo sirviendo como oficial ahí, en un proceso que ha sido de gran bendición. Amén. Impactante que a los 21 años ya... 21 años teníamos, ¿no? Exacto. Fue llamado como oficial de la iglesia. O sea, no, un poquito antes. Tenía sido 20 años. 20. Por ahí. Una gran labor para alguien tan joven. Bueno, se parece un poco a la historia para los que conocen a nuestro pastor. También fue llamado oficial muy, muy, muy joven. También
él llegó a la iglesia a los 20 y a los 21 ya había sido llamado oficial, entonces también tuvo esa labor y me hacía hincapié un poco ahora cuando usted me comentaba la decisión tan importante que tenemos que tomar con respecto a nuestro futuro a una edad tan joven, que tiene que ver con lo del estudio y cuán importante es que nosotros como cristianos, como hijos de Dios sobre todo, tengamos ese discernimiento de poder entender y de pedir la guía del Señor y de ver hacia dónde el Señor nos está guiando. Porque es una decisión tan difícil que no podemos dejar a Dios de lado en esa decisión. Exacto. Vivimos en un tiempo donde la educación está sobrevalorada, se valora más de lo que es. Prueba de ello es que estudiar podría llegar a costar hoy día cosas onerosas si no fuera por todas estas facilidades que hay para estudiar. Y prueba de ello es que muchos están dispuestos a sacrificar mucho por lograr un título, por lograr una carrera. Es algo que trabajamos a nivel de la juventud. Esto es un tema recurrente para nosotros porque, lo dijiste muy bien, hermano Camilo, somos inexpertos y hay que tomar una decisión muy complicada, muy trascendental. Así es. Pero lo importante, yo creo, es entender de que el futuro de nosotros no está en una carrera. Eso es fundamental. Que la educación es una herramienta, que yo no nací para ser abogado, ingeniero, médico. Ese no es mi propósito. Yo nací para ser hijo de Dios. Hay otras cosas que se van agregando en el camino, pero son secundarias. Claro. Yo creo que el plan de Satanás es que el joven crea que a él lo va a definir una profesión. Tú le preguntas hoy día a un joven, ¿tú qué eres? Soy ingeniero, soy arquitecto, soy abogado. Yo creo que ese es uno de los engaños de Satanás. A medida que descubrimos que el propósito de Dios es que seamos sus hijos y lo demás son herramientas, baja también un poquito la ansiedad en ese minuto y uno puede entender que el Señor nos guía y Él nos va a guiar siempre hacia una decisión que le honra a Él. Prueba de ello es que muchos de nosotros hemos tomado decisiones en momentos donde no estábamos preparados y uno las mira después y dice, bueno, no anduvieron tan mal esas decisiones. Bueno, yo creo que fue misericordia del Señor. El Señor trabaja en nuestras debilidades, en nuestras carencias. Así es. Y mi hermano, ¿cómo pudo usted ir como tratando de llevar de la mejor manera lo que tiene que ver con una vida matrimonial muy joven, con un trabajo en la iglesia tan importante como lo es el oficial de la iglesia, conjunto con la junta de oficiales? Y también me imagino que después empezaron a llegar los hijos, empezar a desarrollarse profesionalmente. ¿Cómo usted afrontó todas esas responsabilidades y cómo podríamos aconsejar quizás a los jóvenes o a quien quiera que esté viendo este programa de cómo quizás saber descansar en el Señor en esas cosas? Porque muchas veces nos vemos agobiados o agotados o cansados cuando se nos van juntando situaciones, tantas responsabilidades, que para allá, para acá. ¿Cómo usted afrontó esa gran responsabilidad? Bueno, para mí fue una bendición. La presión del trabajo a temprana edad, yo más que una problemática y verlo como un dolor, como una dificultad, yo diría que es una bendición, porque se aprende a vivir con presión. Yo creo que es importante entender de que nunca la vida va a ser más simple que como es hoy día. Si alguien dice, espérenme que me titule para servir al Señor, después va a ser, esperen que me case para servir al Señor, esperen que cumpla mi objetivo. No. Vamos a llegar a la jubilación así esperando. Exacto. Que la vida sea más simple. Cada periodo tiene presiones, tiene cosas que se van sumando, tiene dificultades que afrontar, y eso hay que entenderlo así. En el caso mío en particular, la gran virtud estuvo en mi iglesia. Si hay algo que yo aprendí acá en mi iglesia, yo creo mucho en el valor de la iglesia local. Yo, a pesar de que trabajo en un movimiento que agrupa todas las iglesias, ¿cierto? Como es HUM, es un grupo ampliado. Yo soy siempre un defensor, porque la Biblia así lo dice, de la iglesia local, la iglesia local, la misión de la iglesia local. La membresía que uno tiene dentro de la iglesia. Totalmente. Y nuestro pastor, ¿qué nos enseñó siempre? Este tema de prioridades, que el reino es primero. Es primero. Ante cualquier cosa es primero. No hay nada más importante que el reino, no hay nada más prioritario que el reino, no hay nada que nos pueda desviar nuestra atención que las cosas del Señor. Entonces, desde ahí que uno entendía que había que estudiar, pero servir. Había que trabajar, pero servir. O sea, uno podía matizar la vida de muchos colores, pero el servicio al Señor tenía que estar ahí. De hecho, una de las cosas que le decimos a los jóvenes, mira, hay jóvenes que estudian carreras que estoy de acuerdo que son más difíciles que otras, hay carreras más demandantes,
Pero de repente escuchamos a algún joven que le dice a su pastor, mi pastor, voy a estudiar, no sé, medicina o voy a estudiar alguna ingeniería. Estamos hablando de carreras con una alta cantidad, una alta carga de estudio. Así que mi pastor, este semestre no cuente conmigo porque la verdad que voy a estar sobrepasado. Yo ahí soy drástico en decirle, hermano, si tu carrera estudiar tu carrera no te permite servir al Señor, hay algo que está claro, no es la carrera que el Señor diseñó para ti. Así es. Si tu trabajo no te permite servir al Señor, no es el trabajo que el Señor desea para tu vida. Así es. Así uno lo puede ir aplicando en su vida en diferentes áreas, claro. Entonces, aprendimos en ese momento lo que era trabajar, estudiar, servir. Yo recuerdo, como tú dices, hermano Camilo, yo me casé joven, me casé a los 22 años. Luego tuve a mi hijo mayor. Yo tengo 3 hijos, ¿cierto? Tuve a mi hijo mayor y cuando ya mi hijo mayor había nacido, yo salí de mi carrera. Entonces mi último año de estudio fue con mi hijo. Por lo tanto, fue año de mucho sacrificio, fue año de trabajar para poder sostenernos, porque financieramente tenía que generar recursos. Claro. No Una podía, responsabilidad. exacto, no podía vivir del sustento de mis padres, sino que había que generar. Entonces, estudiar, trabajar, pero además tenía responsabilidad en mi iglesia. En ese momento yo era guía de un local nuestro que tenemos aquí en la ciudad, que era Nuevo Amanecer, un local que es grande. En ese minuto llegamos a tener 100 hermanos con facilidad, un local con mucho movimiento. Entonces, siendo joven, recién casado, estudiando, trabajando con mi hijo, la verdad que no fueron tiempos fáciles, no fueron tiempos complejos. Yo aquí no quiero crucificar a nadie, pero en el movimiento juvenil conozco a varios que me han dicho, hermano Raúl, me voy a casar, así que voy a estar unos 2 años lejos porque me tengo que habituar a mi nueva vida. Bueno, antes no lo hacíamos de esa manera. El año sabático. No, había que trabajar, había que estudiar. Recuerdo con cariño esos años, pero son años de mucho sacrificio. Yo no hablo mucho de esto porque tiene que ver con temas íntimos. No son muchas las puertas que se abren muchas veces para hablar cosas íntimas, pero yo recuerdo con claridad porque Dios siempre abre puertas, siempre. Amén. Siempre Dios nos va a sustentar, pero eso no nos libra de tener que pasar por caminos difíciles, por caminos tenebrosos. Recuerdo que estaba yo en la universidad en mi último año, guía, como les digo, de ese local, y trabajaba. Yo tengo un primo hasta el día de hoy que en ese tiempo tenía una empresa de gas. Entonces, yo Linares me lo conozco como la palma de la mano porque por todos lados repartió gas. En esos años repartía gas y aquí en la zona se usa mucho de que hay harto trabajo agrícola. En la 7ª región ustedes van a encontrar que mucho trabajo agrícola. Entonces yo dejaba el horario de repartir gas, bajábamos todos los cilindros de gas y salíamos en el mismo camión a comprar fruta. Aquí se compra lo que es el morón, la frambuesa, y se salía a comprar eso. Yo salía como pioneta. Terminábamos esa vuelta a las 3, 4 de la mañana, cuando se entrega esto en el packing, todo sucio ahí con el trabajo de embalar todo esto, y era ducharse, dormir 1 hora, 2 horas y partir de nuevo a la universidad y hacer la vuelta del día. Bien sacrificado. Mira, recuerdo un día, esto lo he contado en otras oportunidades, recuerdo un día que me fui a estudiar. El Señor sabe, lo que te digo es verdad, sin un peso en el bolsillo, porque mi dinero era justo el pasaje de ida y de vuelta, porque hay momentos buenos, momentos malos. Claro. Todos tenemos esos momentos. Hay que vivir esos momentos. Sin dinero en el bolsillo, a la hora de almuerzo tuve que pasar de largo. Son días que uno va a la biblioteca en el horario del almuerzo, va a ser un poquito de tiempo, porque hay días así. Yo creo que a lo mejor cada vez el Señor nos ha ido bendiciendo más como generación. Así es. Pero si algún joven vive ciertas adversidades, tiene que entender que todos pasamos esas adversidades y que el Señor en eso se glorifica. Son buenas pasar esas adversidades. Correcto, sin lugar a dudas. Nos hacen ver la dependencia que tenemos de Dios. Me vine de Talca, llegué acá, me bajé del bus, me fui a pie al local donde tenía yo que estar. Hicimos el culto. Como muchos de mis hermanos saben, este concepto de que muchas veces uno es como dicen en
la cultura popular como la figura de un payaso que sonríe, ¿cierto? Sin mostrar mucho lo que hay en el corazón, porque hay una labor que hacer. O sea, ustedes no pueden andar llorando por la vida porque están viviendo pruebas. No, las pruebas se viven en el corazón. Dios sabe, Dios conoce el corazón. No. Dios no necesita que andemos publicando nuestras pruebas, el Señor las conoce. Así es. Estuvimos en el local. Generalmente habían hermanos de Linares, porque del sector está más alejado, que a uno lo traían, porque es un sector también un poquito vulnerable y violento, era bien peligroso. Pero ese día nadie. Bueno, será así, pues, a pie de nuevo del local hacia la casa. Nosotros en esos años teníamos un programa radial. De hecho, de ahí nace el nombre de nuestra iglesia, porque el programa radial le pusimos Cristo Manantial de Vida y quedó así como el nombre de la iglesia. Mira, qué buen dato. Y era todos los días, de las 10 de la noche a las 12. Entonces, justo esa semana me tocaba el turno de ese, porque eran turnos semanales. Eran 2 hermanos que estaban en el programa radial. Cuando hay una prueba, Camilo y hermanos, yo creo que es normal entender de que se junta, uno dice, se junta todo, sí, pareciera extraño esto. Bueno, es Dios que hace eso. Pues, llueve sobre mojado, como dicen por ahí. Exacto, se juntan las situaciones. Entonces, había sido un día desgastante, no había podido alimentarme, había estado en Nuevo Amanecer, volví caminando al programa radial, hicimos el programa radial de las 10 a las 12 de la noche. Lo mismo, a veces en el programa radial van hermanos que a uno lo llevan después, porque hermanos que van en auto, nadie tampoco. ¿Cómo? El único hermano que llegó en bicicleta, ni no había por dónde pedirle que me fuera a dejar a la casa. No. Y me despedí de la hermana con la que estuvimos haciendo el programa, me fui caminando, yo vivía en ese tiempo en el otro extremo de la ciudad, llegué pasadas las 2:30, había caminado más que Kung Fu ese día, llego a la casa y mi esposa me está esperando, por supuesto, a tomar un cafecito, qué sé yo, pero me dice, ¿sabes qué? No hay leche para mañana para el Raulito. Raúl se llama, había escasez de nombre en esos años. Tenía que seguir la tradición. Claro, el Raulito no tenía leche, el Raulito tomaba una leche que no me acuerdo cómo se llama ya, pero era una fórmula que tomaba y no tenía, pues estamos hablando de que él iba a despertar a las 6 de la mañana y ya eran cerca de la 1 de la mañana. Wow, y siempre el Señor ha tenido gente cerca. Yo nunca he estado solo, gracias al Señor. Ha habido familia, hermanos. Yo creo que a cualquiera de nosotros que alguien lo llame y le diga, hermano, ayúdame porque vamos a compartirle. Pero era la 1 de la mañana, o sea, ¿a quién molestaba en esa situación, en ese horario? Y no le dije a mi esposa que no tenía dinero, sino que le dije, bueno, voy a ir a comprar. Caminé de nuevo, seguí caminando, llegué al centro de la ciudad, a la farmacia de turno. Toqué, me abrió la niña por la ventanilla, pregunté cuánto cuesta la leche, 2.990, y me quedé ahí, pues si no tenía los recursos. Y yo cuando caminaba hacia la farmacia iba pensando y decía, Señor, ya está bien que la prueba me toque a mí. Sí, porque todos tenemos que pasar la prueba. Sí. Pero Camilo, después tú piensas y tú dices, pero que toque a tus hijos, que toque a los que están después de ti. ¿Qué hago en esta situación? Claro. Uno se cuestiona, ¿por qué fui al local? ¿Por qué fui a la radio cuando este rato a lo mejor podría haber andado trabajando, podría haber salido a hacer alguna cosa, podría haber llegado más temprano a mi casa y me hubiera enterado de este problema antes, habría salido a conseguir dinero? Entonces, ¿qué sentí yo en ese minuto? Que el Señor me tenía en un momento donde mi corazón estaba siendo probado, a ver qué hacía, cómo ponía el grito en el cielo, cuánto alegaba. Y no es virtud mía, sino de mi papá, porque yo dije, ¿qué haría mi papá en este caso? Yo creo que muchos pensamos así. ¿Qué haría mi pastor en este caso? ¿Qué haría mi amigo que es referente? En el caso mío era mi papá. Yo dije, ¿qué haría mi papá? Y yo dije, no, pues mi papá es una persona muy constante. Mi papá no es una persona que destella, pero una persona muy perseverante en el Señor. Y de verdad que yo me imaginé y dije, no, mi papá se agacharía y seguiría caminando. Mi papá no alegaría. No, mi papá es de los que camina. Y dije, bueno, cuando no sé qué hacer, imito a los que sí saben qué hacer y no me quejé, no blasfemé, no me fui en contra de Dios, sino que, bueno, dije, Señor, haz algo porque no tengo que hacer aquí. Estoy en eso cuando pasa un hermano muy querido en el auto, conversamos. En plena calle. Y paró ahí, pero estábamos conversando por unos arreglos que estábamos haciendo acá en el templo.
Entonces me habló algo de una alfombra, que tenía que llegar una alfombra, conversamos y se fue. Se fue, yo no le dije nada, insisto, yo soy enemigo de andar llorando el problema. El problema el Señor lo conoce y el Señor, si es del Señor, no necesita nuestra ayuda para que se solucione. No le dije nada. El hermano se fue en el auto, anduvo media cuadra, retrocedió y me compartió un aporte y me dijo, hermano, no quiero que te sientas mal, me dijo, pero quiero entregarte esto. Me pasó 3.000 pesos y la leche costaba 2.990. Compré la leche, me dieron 10 pesos de vuelto, me fui caminando de nuevo para la casa. El testimonio sería bueno si el Señor hubiera puesto un auto que me llevara. No, de nuevo caminando para la casa. Pero iba yo nadando, iba yo volando, porque yo decía, Señor, proveíste, Señor, me diste cuando yo necesitaba, Señor. Soy la persona más rica del mundo porque ahora necesitaba 3.000, pero si hubiera necesitado 100.000, hubiera necesitado 1.000.000, tú lo habrías provisto en el minuto. Entonces, son experiencias que no se viven en otro momento, sino que en el servicio, en la prueba, en la adversidad. Por eso que yo animo a los jóvenes a tomar responsabilidad en el Señor. Cada día se casan menos y cada día se comprometen menos con el Señor. Pero si lo hacemos en fe, vamos a aprender cosas que nos van a acompañar el resto de la vida. Así es. Uno ve en el ministerio del servicio en la obra del Señor que a veces uno tiene que servir con problemas encima, con cargas, con dificultades, y eso no nos puede detener, tenemos que servir, pero eso se aprende y se aprende en esos primeros pasos. Así es. Si uno aprende, es como todo en la vida, si uno aprende a soltar huellas rápido, siempre va a soltar huellas rápido. Estoy diciendo, si uno aprende a esquivar el dolor, siempre va a esquivar el dolor. Pero si uno aprende a sobrellevar la prueba, el cansancio, el trabajo, los desafíos, después los va a manejar de buena manera para la gloria del Señor. Amén. O sea, yo mis recuerdos de universidad te pueden parecer extraños, pero son en el baño de mi facultad orando, diciéndole, Señor, ayúdame. Pero no era porque no había estudiado solamente, no había estudiado, si la verdad que no había estudiado, sino que era, Señor, pero mira, estuvimos en tu servicio, o sea, no esquivamos el servicio, estábamos ahí, teníamos una actividad, teníamos un evento, ahí estábamos, yo confío que tú eres el mejor químico, el mejor físico, el mejor biólogo, el mejor de todo, tienes que ayudarme en este momento. Si muchas veces decimos que no vemos a Dios actuar en este tiempo, es porque quizás muchos se restan de esa batalla y que podríamos ver a los jóvenes batallar aún más en esas lides. Amén. Maravilloso el testimonio de cómo llegó justo la respuesta y la provisión necesaria para cubrir la necesidad que tenía, porque al final entendemos que Dios es nuestro proveedor. Y una de las palabras que enfatizó mi hermano y que me quedó rondando en la cabeza es la palabra priorizar. Y yo creo que eso es algo que muchas veces como jóvenes, me incluyo todavía dentro de los jóvenes, estamos bien, nos cuesta priorizar o llevar bien nuestra prioridad, y que nuestra prioridad debe ser Cristo. Yo creo que al final la palabra de Dios es tan sabia cuando dice que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto nos va a ser añadido. Yo creo que cuando decidimos en nuestro corazón de servir al Señor y que Dios sea nuestra prioridad, el resto Dios provee, el resto Dios lo añade y el resto Dios se encarga de lo demás. Exacto. Bueno, vivimos en un tiempo donde muchos buscan ese exitismo, buscan esos resultados rápidos, buscan esas añadiduras a las cuales puede hacer referencia la Escritura, y se olvidan del Señor, se olvidan de lo central. Claro. Parece extraño, pero hoy día hay muchos que uno le pregunta, estoy hablando de jóvenes, ¿cuáles son tus sueños? Y los sueños son iguales que alguien que no sirve y no conoce al Señor, ¿cierto? Lo mismo, yo quiero sacar un título, después me quiero encontrar a una persona, me quiero casar, viajar, me quiero comprar una casa, tener un auto, tener un perro, ¿cierto? Y después se acuerda que es cristiano, entonces dice ir a la iglesia los domingos y servir en una... Dice, ya, es el mismo sueño que le puso un barniz. Le añadió el domingo. Le añadió algo cristiano. Y es porque el mundo nos lleva a pensar así. Nos lleva a pensar así. Cuando, si lo reflexionamos en el Señor, nos daríamos cuenta de que esas prioridades no son así. Y hay cosas que el Señor quiere hacer que son
diametralmente opuestas y que debemos estar al servicio de esos propósitos, de esos planes. Hay un pastor, no sé si lo conoces, Camilo, lo han escuchado, Max Lucado, que escribe. No. Él es un escritor muy prolífico, escribe mucho, tiene mucha literatura muy bonita, y él dice algo. Dice que el mundo es como un supermercado que en la noche entró un ladrón. No sé si, hago un paréntesis, no sé si alguna vez soñaste con quedarte toda una noche dentro del supermercado. ¿Lo pensaste? Alguna vez lo fantaseé. ¿Qué haría uno toda una noche adentro del supermercado? Bueno, dice Max Lucado, el mundo es un supermercado y entró Satanás en la noche. Pero este ladrón no robó, sino que lo que hizo, le cambió el precio a las cosas. Entonces le sacó el precio al chocolate que costaba 200 pesos y se lo puso a un producto que costaba 40.000 pesos. Y le sacó el precio al que costaba 10.000 pesos y se lo puso a lo que costaba 100.000. Cambió todas las cosas. Entonces cuando el supermercado abrió sus puertas, vino el caos. Porque nadie entendía lo que estaba pasando. Que lo que era costoso estaba tan barato y lo que era barato parecía tan costoso. Y dice este pastor, bueno, eso es lo que hizo Satanás. Y yo lo comparto. Satanás cambió el valor de las cosas. O sea, si tú ves qué es lo que busca la sociedad hoy día y tú lo analizas en profundidad, no tiene valor alguno. No debería por qué ser algo que todos deseemos. Sin embargo, el mundo lo desea. Y viceversa. Entonces, hay una tergiversación de las prioridades, de los valores. Y ese yo creo que es el desafío principal que tiene nuestra generación, de mostrar lo que es vivir una vida diferente. O sea, no puedo yo decir mi vida es diferente si pienso lo mismo que el resto, si actúo igual que todos, si tengo los mismos planes que todos. No, Dios es más alto que eso, y debiéramos eso reflejar, esa diferencia que hay en Dios y en su evangelio. Y ahí está el desafío para nosotros como jóvenes en este mundo que estamos tan bombardeados de tantas cosas, saber diferenciar cuáles son las que a nosotros y dónde deben estar nuestro tesoro. Así para es. que ahí pueda estar nuestro corazón. Así y es. va muy de la mano con lo que estábamos hablando acerca de las prioridades, cómo nosotros debemos enfocarnos bien y el Señor nos ayude a los que están escuchando este testimonio de poder priorizar bien nuestras cosas y poner a Dios siempre por delante. Así es. Quizás puede hacer un ejercicio. Mira, a lo mejor tú, Camilo, que eres muy joven, los jóvenes de aquí del staff técnico, que los veo a todos muy jóvenes, y los que nos están escuchando en este programa, podríamos hacer un ejercicio. ¿Cómo te ves a los 50 años? ¿Qué crees que vas a estar haciendo a los 50 años? A los 60 años. ¿Cuál es tu proyecto de vida a los 60 años? Te lo digo por experiencia propia, que uno dice, ¿qué voy a hacer a los 40? Pero si está tan lejos y no te das ni cuenta y ya estás en los 40. Un pestañeo y... ¿Ya? Pero ¿cómo te proyectas a los 60? ¿Qué va a ser de tu vida a los 60? Y eso te hace reflexionar de que a lo mejor tu plan, que puede ser muy elaborado, no sea precisamente el plan de Dios. Porque muchos se ven a esa edad ya jubilados, sí, disfrutando la vida, viajando, ya no con los afanes que vive ahora. ¿Y será eso lo que Dios quiere para tu vida? ¿No tendrá el Señor un sueño de a esa edad tú sigas sirviendo, sigas entregando tu vida por los demás, sigas apoyando en tu iglesia local, sigas afectando la vida de otro? Entonces yo creo que es algo digno de revisar. Así es. Reflexionar dónde estaremos nosotros en un par de años más. Bueno, si el Señor no viene por nosotros antes, ¿cómo va a estar nuestra vida? Quizás espiritual y dentro de lo eclesiástico, nuestra labor dentro de la iglesia. Y enfocado en eso mismo, mi hermano, de la labor que tenemos dentro de la iglesia, me gustaría que quizás nos pudiera comentar ahí. Bueno, ya mencionamos que usted era oficial desde muy joven y también estaba en la labor de oficial cuando pasó la noticia de que a nuestro obispo lo nominaron como pastor presidente de nuestra organización. ¿Cómo recuerda usted esos momentos de ese llamamiento? Usted que estaba más cercano al ser un oficial, si nos pudiera comentar quizá un poco con respecto a esto. Sí, lo tenemos en la mente porque fue algo que realmente impactó el corazón de nuestra iglesia. Primero, el dolor por la partida de nuestro obispo Carlos San Martín. Eso fue generalizado, hubo mucho pesar, mucho dolor. Recuerdo claramente
cómo el Señor nos convocó a través de nuestro pastor. Cuando él supo la noticia, nos llamó a los oficiales, nos juntamos todos en la oficina de la iglesia, estuvimos orando, estuvimos preparándonos para partir al tiro en la madrugada, quisimos llegar temprano allá para poder llevar el saludo de la iglesia, y después vino todo este periodo de preparación para que la iglesia pudiese escoger al sucesor de nuestro obispo, primero en la figura de un pastor presidente. Y fue un tiempo donde, si tú nos preguntas como iglesia, hermano Camilo, fue un tiempo de mucha oración. Mi obispo siempre nos enseñó y promulgó el concepto de que las batallas había que darlas en oración. O sea, para nadie es desconocido que el fallecimiento de un obispo ha sido razón de divisiones en muchas iglesias. Claro que sí. Ha sido razón de muchos pleitos, de muchos quiebres. Eso, ¿cómo se puede revertir? Solamente con la intervención de Dios. Y orábamos en esa dirección. Señor, haz tu voluntad. Señor, pon a alguien de acuerdo a tu corazón. Señor, haz como tú lo desees. Nuestro obispo, yo sé que ustedes lo han escuchado, pero nuestro obispo, nosotros que le conocemos en la parte íntima. Claro, desde otra perspectiva. Su familia en la iglesia. Él tiene una familia reducida, su familia nuclear, pero él no tiene una familia ampliada, no hay una familia, una red detrás de él a nivel familiar, y él siempre ha estado vinculado con mucho cariño hacia sus oficiales, a sus hermanos, sus alegrías, sus tristezas, las comparte con esa red que es la iglesia. Por lo tanto, le acompañamos ese día, como le hemos acompañado muchas cosas, cuando él tuvo que enfrentar algunas situaciones de salud. Estuvimos ahí con los oficiales cuando nuestro obispo San Martín lo mandó fuera del país. Los oficiales lo íbamos a buscar junto a los hermanos. Siempre tratamos de ser bien cercanos a él para mostrar apoyo. Y ese día le acompañamos también, el día de la elección, cuando se reunió el presbiterio en el templo en Mariposa. Estuvimos con él, le acompañamos. Nosotros esperamos en el vehículo, por supuesto, porque es una citación a los pastores. Claro. Tuvimos todo ese día, pero la verdad que sorpresa fue cuando a las 11 de la mañana más o menos supimos que nuestro obispo era quien se sindicaba como un posible sucesor de la tarea de nuestro obispo Carlos San Martín, porque en las primeras votaciones había salido mencionado él. Nos conmocionó, por supuesto, Claro. la noticia. Ya ha pasado harto tiempo, así que porque se suponía que era secreto lo que estaba pasando adentro, pero por ahí mi papito nos pegó el telefonazo y dijo, oye, está pasando esto, ya supimos la información, y esperamos la tarde, y cuando ya él sale electo, vuelve mi papá a llamarme y me dice, nuestro pastor Ormeño, nuestro pastor presidente, y fue la verdad que un momento de júbilo, de gozo. Fuimos a buscarlo al templo, estuvimos un ratito dentro de ese ambiente que había ahí en el templo en Mariposa. Tuve la bendición de poder retornar con él en el vehículo, ver la sorpresa, digamos, la emoción, el glorificar al Señor por lo que él estaba haciendo. Recuerdo también cuando ya veníamos llegando a Linares, había balizas de carabinero y todo en el enlace carretero, y mi obispo llegó a creer que era un accidente. Bueno, nosotros ya sabíamos porque nos habían avisado por teléfono, pero no le dijimos nada. No, pues era nuestra iglesia que fue a la entrada de la ciudad. Carabinero había parado el tránsito, hubo un momento para saludar a mi obispo, hicimos una caravana. La ciudad fue testigo de que algo, no entendían ellos qué pasaba, pero algo pasaba. De qué pasaba. Y llegamos al templo con júbilo, con gozo, tuvimos un culto espontáneo, que ese culto nunca fue preparado, sino que el templo estaba lleno. Hay algunos videos en cinta de ese tiempo, se grababa en VHS. Exacto. Hay algunos videos de ese culto hermoso que tuvimos, y comenzó ahí una historia de mucha bendición, de mucho trabajo, donde vimos la gloria de Dios en el sentido de ver cómo el Señor había preparado a nuestro pastor para la tarea, y también una nueva experiencia para la iglesia. Claro. Una experiencia diferente, pero un tiempo de mucha bendición. Oh, qué hermoso, me imaginaba ahí remontar esos años. Han pasado hartos años, como usted comentaba. Correcto. Y ver cómo se fue
formando esto espontáneo. Nunca había escuchado que se formara un culto como espontáneo, así como que ya estamos reunidos, aprovechemos y alabemos al Señor. Imagino que tuvo que haber sido una experiencia muy bonita. Como usted dice, también impacta a toda la iglesia, que después viene también la parte ya como administrativa, que nuestro obispo tenía que empezar a salir más quizá a atender otras labores, y cómo tenía que tener detrás el respaldo no solamente de los oficiales, sino también de la iglesia completa. Exacto. Son tiempos de nuevos desafíos y que de alguna manera uno ve al Señor trabajar, porque mi obispo es muy metódico. Mi obispo tiene una estructura de trabajo que ha bendecido a la iglesia. Imagínense que con toda esta carga, y mi obispo tiene una disciplina que como iglesia local sí hemos visto que hay más tareas sobre él, sobre todo en este último tiempo donde vemos muchas tareas sobre él y que muchas veces eso le va desgastando físicamente, Claro. hay un desgaste, pero ninguno de nosotros podría decir que la iglesia fue descuidada, que muchos nos preguntan lo mismo, si vivimos el síndrome del padre ausente, como que nuestro pastor no está. No, nuestro pastor está atento de todo. De todo. Él está atento de un hermano que falta, él está atento de las nominaciones, de esto, otro, él está atento de quién coordina, de quién predica. ¿Alguien cree que mi obispo no ve eso en la iglesia local? No, él ve todo, está muy atento, sentimos a un padre muy cercano en eso. Nuestro obispo es muy raro que no esté en nuestro templo un día domingo, muy raro. Eso le iba a comentar, que de repente nosotros lo vemos el día sábado, vemos, siguiendo a la página de la Iglesia Unida en Instagram, vemos una foto de mi obispo en una localidad y uno pensaría que se quedaría por allá, y el día domingo vemos que está acá predicando, exhortando, y es como se nota que la preocupación de querer estar también en su casa. Exacto. Y si ustedes se fijan, lo tratamos de replicar todos los cuerpos. Nosotros mismos en la juventud, lo mismo. Podemos estar en el extremo norte, pero el otro día sabemos que tenemos que estar en la casa del Señor. Yo veo a nuestros hermanos voluntarios, ciclistas, en la misma dinámica. Yo creo que es una escuela que debemos seguir. No, en eso nuestro obispo nos ha dado cátedra de cómo administrar los tiempos, de cómo organizarnos, de cómo demostrar de que de verdad la iglesia local es lo primero para nosotros. Claro, qué gran bendición. Y retomando lo que habíamos dicho casi al empezar, la importancia de la iglesia local por sobre las demás responsabilidades que pudiéramos tener. Pues ahí está nuestra base, la iglesia local. Exacto. Como tú sabes, el Señor me ha dado la honra de trabajar en la juventud. Para allá vamos. Pero yo siempre digo lo mismo. Los propósitos que están en la Biblia son para la iglesia. O sea, tú ves la escena final de Apocalipsis, Cristo casándose con la novia, que es la iglesia. Así es. La juventud es un grupo paraeclesiástico. Nosotros estamos al lado de la iglesia para apoyar, para hacer de servicio, para todo. Pero los grandes propósitos de Dios están con la iglesia. Por lo tanto, no podemos pensar en alguien que sirva a nivel de un grupo paraeclesiástico como es la juventud, que no tenga una vinculación fuerte con su iglesia. No. Lo primero, lo primordial es la iglesia. Yo el día que deje de trabajar en los jóvenes sigo trabajando en mi iglesia. Claro. No puedo desvincularme. Ya terminé mi tarea y... Exacto. No hay trabajo, no hay labor, no hay misión que nos saque del foco de la iglesia local. O sea, la iglesia local debe ser por lejos lo primero en cuanto a nuestro servicio al Señor. Claro, así es. La importancia de la iglesia local, y qué bueno que podemos tocar este tema, que quizás para algunos que conocemos igual la historia de nuestro obispo desde fuera, tener la perspectiva de ustedes desde la iglesia local, igual es bonito tener ese... Bueno, quizás en algún futuro pudiéramos también tener a nuestro obispo conversando con nosotros. Y volviendo y encaminando un poco a lo que ya nos hablaba del movimiento juvenil, por lo cual muchos de nosotros los conocemos como el hermano presidente de Hume, si nos pudiera conversar y que nos adentremos ahí en su nominación, cómo fue entrando a Hume, a la directiva, y ya cuando tomó el rol de hermano presidente ahí del cuerpo de jóvenes. Bueno, yo trabajé con la juventud cuando era adolescente, 16, 17 años. Trabajaba como ayudante zonal en mi zona, allá en Negrete, como les comentaba. Esa zona se llama Zona Malleco. Acompañé a las delegaciones que viajaban en esos años. Íbamos a Argentina con nuestro pastor Andrés Sánchez, que hoy día es pastor, en ese tiempo era hermano director. Recuerdo pequeño, hacíamos esas tareas, pero luego a los 17, cuando ya yo me vine a estudiar y llegué a la iglesia en Linares, me enfoqué en un área de trabajo local. Me mandaron a trabajar a los campos, en algunos locales. Aquí tenemos, en ese momento teníamos 14 locales, hoy día son 11, pero teníamos 14 locales.
muchos de ellos están distantes, algunos 50, 60 kilómetros. Entonces fue un trabajo bien intenso. Claro. Y participaba en algunas zonales, pero no en alguna tarea de liderazgo, de compromiso. Cuando nuestro obispo asume la tarea como pastor presidente al año siguiente, el 2009, él me comunica que debo entrar a trabajar al directorio de la juventud en la tarea de director regional aquí en el Maule. Y me integré esa convención, que fue la convención del año 2009 de Gómez Carreño. Me integré al directorio, nos presidía nuestro hermano Elías Figueroa, un directorio que recuerdo con mucho cariño porque hasta el día de hoy la mayoría de ellos son pastores de nuestra iglesia. Usted encuentra ahí, el vicepresidente era nuestro pastor Milton, estaba nuestro pastor Fernando Falcón, estaba nuestro pastor Freddy, y así hay hartos pastores Hume que... al final es una cuna para donde Así el Señor es. toma para siervos. Así es. Así que trabajé con él 2 años y luego vino este cambio en la administración de la juventud, y asume nuestro pastor Freddy, y pude trabajar con él como director secretario al lado de él durante su periodo de trabajo desde el año 2011 hasta el año 2017, que fueron años de gran bendición, de trabajo, de terreno, de estar ahí donde había que estar, de recorrer Chile, de viajar a Argentina, a Perú, de conocer las iglesias, viajar, eran años muy intensos. Ahora recuerden que después de pandemia, como que la dinámica bajó un poquito, pero hasta antes de pandemia era muy intenso, Sí. Incluso eran zonales todos los meses. Claro. Era el aniversario Qué buenos tiempos. claro, el aniversario de Hume, que celebrábamos todo el año el aniversario, comíamos torta todo el año, pero recorríamos todo el país. Sí, como tenían que ir segregándolo un poquito por el, Exacto. por el nivel de movimiento juvenil que hay en todo el país. Así es. Así que fueron años de mucho trabajo y bueno, el 2017 el Señor también me honra para trabajar y continuamos la misma línea. Siempre con mi pastor Freddy hemos tenido un cariño, un afecto, una amistad con su familia. Hay un cariño muy genuino que el Señor colocó ahí, y cuando él sale de la presidencia de la juventud, nuestro obispo nos había avisado ya un año anterior, entonces tuvimos un año para preparar ese paso de posta, y que fue en mucha comunión. La verdad que bueno, yo no tengo gran conocimiento de cómo habían sido los procesos anteriores, pero en ese proceso fue muy armonioso y nos permitió continuar la misma línea. Gran parte de los directores continuaron trabajando, y pudimos sacar adelante la tarea por misericordia del Señor. Aprendí mucho de mi pastor Freddy, aprendimos mucho de él. Fue un tiempo de mucho crecimiento, y vimos cómo el Señor renovó. Hoy día tenemos una juventud que mayoritariamente adolescente. Sí. Pasaron 2 cosas con la pandemia. Primero que todo, la juventud creció, nuestras asistencias crecieron. Alguien dice, podríamos habernos contraído, pero no, creció. No, fue todo lo contrario. Exacto, se estima que participan periódicamente en nuestras zonales por parte baja 5.000, 5.500 jóvenes. Wow. Lo que es una estadística muy hermosa para la gloria del Señor. Amén. Y eso en una gran mayoría tiene que ver con el incremento de adolescentes. Entonces hoy día nos paramos frente en una zonal a un grupo de jóvenes, y ya no son los jóvenes de 25, de 30 años. ¿Qué pasaba? Qué desafiante, porque ahora ustedes los miran y 17 es la edad promedio de la juventud en este momento en Chile. Entonces 17, 15 jóvenes que no confirman con la misma fuerza que lo hacen los de 30, jóvenes que van a escuchar 20 minutos y después ya su cabeza va a estar en otro lado. El Señor renovó, hay que entender de que hay cambios generacionales, pero gloria a Dios porque su obra sigue avanzando. Amén. Y es cosa de ver a las convenciones, la última convención, mirar alrededor, y de verdad que era el 70-80% eran adolescentes y el resto éramos un poquito más joven, adultos jóvenes. Exacto. Y me imagino también el desafío por parte de Hume de cómo administrar y cómo llevar el evangelio a un pueblo que cada vez es más joven. Exacto. Porque como usted nos comentaba, la atención no es la misma, no se tiene quizás mucho la costumbre de estar confirmando, es otra generación totalmente distinta, la generación que literal creció con el teléfono. O sea, yo alcancé a
mi primer teléfono fue a los 13 años. Ahora los niños a los 3 años ya tienen teléfono propio. Entonces Correcto. es otra generación. Yo tengo muy buena comunicación y relación, lo estimo mucho a mi pastor Alex, que está al frente de los voluntarios, y conversamos en la última convención de voluntarios que tuve la bendición de asistir, conversamos ciertas diferencias que se dan con el movimiento juvenil. Y a los jóvenes hay que motivarlos. No es el trabajo de los voluntarios. El voluntario no tiene para qué motivar. Ya llegan motivados. Es que claro, es que son el grupo comprometido de la Sí. iglesia. O sea, si citamos a un grupo de varones de alto compromiso, ¿para qué los vamos a motivar si ellos ya se encontraron con el Señor? Sí, Ya? Pero yo les digo que en una convención, no lo puedo decir en estadística, pero me aseguraría de que un gran porcentaje, por no decir un 50%, todavía no ha conocido al Señor. Entonces alguien dice, pero ¿cómo vienen? Si es que todavía no han conocido al Señor. Entonces hay que motivarlo, hay que atraerlo y compartirle el mensaje. Y ahí hay una tensión, porque necesitamos a los jóvenes más adultos, porque deben cumplir una función de hermanos mayores. Claro, que puedan seguir el ejemplo, el Exacto. liderazgo. Pero necesitamos que el trabajo se enfoque en los más chiquititos, Sí, para que ellos sientan que tienen un lugar dentro del movimiento juvenil. Entonces, claro. alguien dice, pero ¿por qué nuestras convenciones tienen que tener este matiz? Y nos falta el hermano que dice, bueno, es que las convenciones de antes eran las bonitas por la forma. Sí, estoy de acuerdo, pero lo que estamos tratando de hacer es que llegue un mensaje de cariño a ese joven, que se sienta en un lugar que para él sea agradable, donde él diga, yo me siento parte de esto. Y eso es lo que se ha logrado para la gloria del Señor. Yo pongo dos cosas sobre la mesa. Primero, el compromiso de esa juventud de viajar, de trasladarse. Este año la acreditación fue extraordinaria. Sí. Fue una cosa que superó, pero todas las expectativas. Cuando los hermanos me decían, hagámoslo para 2.000 jóvenes, yo decía, hermano, es que 2.000 igual es un gran desafío, porque ya con 800, 1.000 estábamos, pero 2.000 era difícil, y sobrepasamos, llegamos a 2.300 y fracción acreditados. Tuvimos que parar la acreditación. Si ustedes son testigos que había un cupo y ahí se paró, sí, y no se pudieron acreditar más. Entonces ese es un nivel de compromiso alto. El pastor Néstor, que también le estimo mucho, de Argentina, él me contaba, de Argentina viajaron alrededor de 50 jóvenes. Me decían, Raúl, los jóvenes quieren viajar a Chile con tanto ánimo, pero no quieren ir a conocer un mall, no quieren pasar al Costanera, no, ellos quieren Mayoco. ¿Sí? Ellos lo único que quieren, Mayoco, cantar en Mayoco, estar en Mayoco, vivir la experiencia de una convención. Entonces eso es muy bonito, se sienten identificados. Y lo segundo es que esta generación, Camilo, crece en colegios con pantalla interactiva. Esta generación ya no lee libros físicos. Esta generación tiene una forma de aprender totalmente diferente a la generación de nosotros. Así es. Entonces, si nos esforzamos porque sea algo audiovisualmente atractivo, sea algo que sea que ellos puedan entender que el mensaje del Señor es prioritario, es central, pero también nos esforzamos por entregárselo de una manera que sea digerible para ellos, creo que estamos logrando el objetivo. Porque nosotros podríamos decir, no, pues nos paramos adelante con una Biblia y no hacemos nada más y ellos tienen que entrar en el camino. Sí, sí puede ser. Nada puede reemplazar el mensaje del Evangelio. No podríamos tener otras cosas si no tenemos el mensaje. Así es. Pero el esfuerzo es mantener el mensaje, pero a la vez generar elementos que el joven diga, este es mi lugar. Claro. Y ahí también, como dice usted, viene el rol de los hermanos más grandes, por así decirlo, de los jóvenes. Y yo también me ha tocado enfrentarme a eso, que me pasa que ahora ya estoy en la edad que empiezo también a acompañar a los voluntarios en las zonales, y es un mundo distinto, porque como usted dice, los voluntarios ya vienen con esa motivación. No hay que estar insistiéndole en que vayan confirmando, sino que ya están motivados. Entonces el trabajo es donde la iglesia no puede perder terreno frente al enemigo, es con los adolescentes, donde están inmersos en ese mundo de las redes sociales, de las pantallas, etcétera. Y hay que adecuarse a los tiempos manteniendo la base del evangelio, que es el mismo. O sea, el mismo Correcto. Evangelio que se predicaba en el 2011 y cientos de años más atrás, el mismo evangelio que se está predicando hoy en día. Así es. Yo creo que es una tarea que todos debemos asumir. Todos debemos asumir el heredar el evangelio genuino. Heredar el evangelio, no heredar forma, sino que heredar el evangelio. Así es. Porque heredamos forma y nos vamos a dar cuenta de que en el tiempo nos vamos a ver limitados con esas formas, Sí. porque todas las cosas van cambiando. Claro. Pero cuando heredamos a Cristo, cuando heredamos la verdad del evangelio,
heredamos cosas que van a acompañar a los jóvenes permanentemente. Amén. Hay que entender, mira, los jóvenes son un grupo de la iglesia que están recién conociendo al Señor. Muchos de ellos van a conocer al Señor en el trabajo del grupo juvenil local. Muchos de ellos van a conocer su experiencia con el Espíritu Santo ahí. No podemos nosotros pretender que actúen como un adulto, como un experimentado en el Señor. No podemos. Van a recién a vivir su primera experiencia, van a recién a disfrutar de cosas que nosotros nos deleitan en nuestra vida cristiana, pero hay que entender y llevar acompañarlo en ese camino. Claro, no dejarlos solos, sino que puedan ir creciendo de la mano con sus hermanos más grandes. Y también nos pasa que, por ejemplo, y a mí me pasa en las convenciones de jóvenes, o puede pasar con la música, no sé, que uno tiene que entender que hay cosas que son para los adolescentes. Yo ya pasé por ese proceso y veo la cara y el rostro de mi hermano más adolescente, veo esto es para ellos y ellos están contentos, ellos están felices, y yo ya viví mis momentos de adolescencia donde pude vivir los servicios de otra manera. Entonces ahora les toca a ellos, cuando uno ya tiene una madurez quizás en la corta edad que tengo, de ya estar cimentado gracias al Señor, y ahora toca acarrear al resto. Claro, mira, lo que yo he visto en cambios de algunos cristianos al ver esta situación, porque hay algunos que muchas veces son críticos con esto, esto hay que entenderlo, si eso es natural, que dicen no debiéramos modificar ciertas formas. Yo estoy de acuerdo que todo tiene que darse en un marco limitado, y para eso deben estar los adultos, para corregir, para mostrar el camino, para enseñar, pero tampoco debiéramos cerrar la puerta y decir no cambiamos nunca más esto. No, porque ¿cuándo cambia la perspectiva de la persona? Cuando se trata de sus hijos. Yo lo he escuchado de pastores de nuestra iglesia que en algún momento han sido muy críticos, pero luego se ha cambiado su perspectiva cuando se dieron cuenta que su hijo, hubo un minuto donde estaba desalineado totalmente de la iglesia y más alineado con otros movimientos, pero cuando empieza a haber un espacio para él dentro de la iglesia, comienza a darse cuenta de que sí hay un mensaje, que sí hay algo que llega al corazón, y Dios lo que hace es tenerlo aquí, tenerlo en la casa del Señor, y aquí el Señor se va a revelar a sus vidas. Entonces, desde ahí que creo que debiéramos tener una mirada hacia los jóvenes amorosa, en el sentido de que ellos sientan la alegría que la iglesia tiene de que ellos estén en la casa del Señor, de que no estén en otros caminos, de que estén con nosotros, porque aquí van a conocer al Señor. Pero tampoco le puedo pedir a ese joven frutos de alguien que ya se ha encontrado con el Señor. Ojo que en la generación pasada tú encontrabas a un hermano de 18 años ya listo para salir a batallar. Habían jefes de jóvenes de 18 años, 17 años, predicadores de la palabra. Hoy día muchas veces tú los ves con 25, 28, 30 y todavía los estás esperando que peguen el salto. Ya ya va a estar listo. Las generaciones se van retrasando. Increíble cómo pasa eso. Exacto. Entonces tampoco puedes tomar a los jóvenes y poner entre la espada y la pared y decirle ¿por qué tú todavía no haces esto? Cuando en realidad ya el Señor lo va a hacer en su momento, a su tiempo, y van a ser de bendición. Amén. Entonces, si hay algo que yo pudiese decir que debiésemos tener como iglesia, es eso, es ese amor. Mira, me acordé de una historia que también la he contado, pero te la vuelvo a contar. Hay experiencias en los jóvenes que muchas veces viven y no se la cuentan a nadie. Cosas, incertidumbres que tienen en el corazón, cosas que a ellos les pasa y que creen que son anormales, que son únicos, y que no sirven para... Su conclusión es decir, no sirvo para ser cristiano. Es como el joven que se queda dormido en la vigilia y se dice, yo no soy cristiano porque en la vigilia no me divierte. No, pues si a todos nos da sueño en la vigilia. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo los acompañamos en los momentos de crecimiento espiritual? Yo pasé años con una incertidumbre y decía, ¿tendré el Espíritu Santo? ¿Estará el Espíritu Santo en mí? Porque habían eventos en mi iglesia de otros cuerpos, estoy hablando años atrás, no estoy criticando a ningún cuerpo, no, en años atrás, ni siquiera me acuerdo de qué grupo, capaz que hayan sido hasta de los jóvenes, no me acuerdo, que todos saltaban y danzaban, y a mí no me pasaba nada. Entonces veía al hermano allá que saltaba, al hermano acá que danzaba, y yo quería, pues yo igual quería porque yo quería tener una manifestación del Espíritu Santo. Yo decía, ¿por qué no me pasa nada? Y aunque trataba y me angustiaba,
me sentía como olvidado por Dios. Me sentía como dejado de lado. Y varios años pasé con esa incertidumbre de decir, ¿estará el Señor conmigo? ¿Habitará el Espíritu Santo dentro de mi corazón? Y un día leyendo un comentario de un pastor, describió una escena y yo dije, eso yo lo viví, eso a mí me pasó. Y el pastor decía, el Espíritu Santo es el que te dice que tú no tienes que estar en un lugar que a ti no te conviene cuando estás en un lugar que no corresponde. El Espíritu Santo te dice que esa conversación no es para ti. El Espíritu Santo es el que te hace sentir que esa actitud tú no la debes tener. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y dije, pero pues si yo eso lo tengo, eso me ha pasado. Qué necio perder cuántos años de mi vida creyendo que el Señor, el Espíritu Santo no está conmigo, cuando el Espíritu Santo sí estaba. Y recordé una escena que me pasó justo en ese, cuando llegué a Galinares, estaba pololeando con mi esposa. Y como habíamos crecido en este quehacer, teníamos una experiencia mutua que no habíamos tenido, y era que nunca habíamos ido al circo. Ella me dice un día, y esto surgió porque vamos paseando por Linares, y pasó una camioneta haciendo como en los pueblos de Chile, que pasa así, pues pasa una camioneta, gran circo, ¿cierto? Ven a la función del circo. Y ella me dice, yo nunca he ido al circo, me dice. Y yo haciéndome el galán, de verdad le digo, no ha ido al circo. Pues yo te llevo al circo, yo quería ganar puntos en ese tiempo, yo te llevo al circo, vamos al circo. Yo tampoco había ido nunca al circo. Imagínense la escena. Partimos para el circo. Primera experiencia nuestra en el circo, por donde, en uno de los extremos de la ciudad, ahí estaba instalado el circo. Fuimos al circo, compré la entrada y llevé a mi novia al circo. El circo se llamaba Timoteo. Yo dije el nombre, dije yo capaz que sea bíblico el circo, ¿eh? Capaz que sea algo relacionado. Timoteo, ya, pues entramos al circo, esperando ver lo que uno espera ver en el circo, por los payasos, los animales, todo. Timoteo sentado ahí viendo el Timoteo, y empieza la función, y nunca habían payasos animales. Los que conocen de circo saben de lo que estoy hablando, el circo Timoteo. Nada que ver, un circo de puros travestis, hombres vestidos de mujer, salen unos tipos disfrazados. Lo primero que uno hace, mirar, ¿habrá algún hermano aquí? ¿Me estará mirando alguien? Y uno empieza a achicarse, ¿dónde me vine a meter? La tontera que hice, y empieza por dentro, pero ¿cómo vine para acá? No estoy en un lugar adecuado, y empecé, pero si le digo que me quiero ir, mi novia va a decir que soy un santulón, que no, tengo que aguantar. Y estábamos en eso, sin mentirles, 10 minutos. Máximo, tienen que haber pasado máximo. Y mi esposa me dice, ¿sabes qué? Me dice, no me siento bien aquí. Me dijo, no, pues ¿qué no íbamos a sentir bien si eran pura grosería, eran puras tonteras? Entonces, todas cosas de doble sentido y todo. Le dije, ¿sabes qué? No, tampoco, no va. Esa fue nuestra experiencia en el circo. No fuimos, nunca conversamos de eso, sino que fue la experiencia en el circo. ¿Qué pasó ahí? El Espíritu Santo me cuidó celosamente. ¿Se fijan? Así es. Entonces, no era que tenía que saltar, no era que tenía que gritar, no era que tenía que salir haciendo cosas estrambóticas. Lo que el Señor estaba haciendo en mi adolescencia era que estaba conmigo, me guardaba, me guiaba, me conducía, pero yo erróneamente me preguntaba, ¿estaría el Señor conmigo? Mira, ese es un ejemplo de cuántos cuestionamientos deben tener nuestros jóvenes. Así es. Preguntas, situaciones. ¿Qué necesitan? A un mentor. Necesitan a alguien, a un hermano mayor, como dice el libro de Hebreo. Cristo es nuestro hermano mayor. Nosotros también. Acuérdate cuál fue la pregunta de Dios cuando conversa con Caín y Abel. Le pregunta a Caín, ¿y tu hermano? Y le dice, ¿pero por qué me preguntas? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Es que hay una responsabilidad. Tú eres responsable de tu hermano menor. Entonces, hay jóvenes dentro de la iglesia que necesitan el cuidado y el apoyo de sus hermanos mayores. Amén. Para reflexionar el cuidado que debemos tener con los menores, y cómo Dios se manifiesta en nuestra vida en cosas tan simples como amonestándonos en situaciones que no deberíamos estar. Ahí el Señor nos confirma ese temor o ese miedo que podríamos tener mucho de ¿realmente tendré el Espíritu Santo de Dios en mi vida? Y ahí el Señor se manifiesta. Oiga, mi hermano Raúl, ya para ir finalizando, me gustaría preguntarle, usted ya que lleva
varios años, no tan solo como presidente de GIOM, sino también como director. Cuando le preguntan acerca de la convención de jóvenes, ¿tiene algún recuerdo de un momento en específico en la convención de jóvenes que se le venga inmediatamente a la cabeza o lo tenga muy atesorado en su corazón? Sí, mira, todas las experiencias son memorables. Uno vive experiencia cuando uno es marcado, uno vive experiencia cuando uno sirve, cuando uno trabaja, pero en los últimos 2 años yo he visto repetirse una experiencia maravillosa que tiene que ver con ver a Dios trabajando en jóvenes que uno sabe, por este caminar, por esta trayectoria, uno sabe que son jóvenes que necesitan la intervención de Dios. Me tocó en las últimas 2 convenciones saber historias previas de jóvenes que iban a estar ahí. Hay una pastora que la quiero mucho que me contaba, mi hijo va a estar en la convención. Mi hijo estudia acá en Santiago, va a estar en la convención. Yo voy a ir a la convención solo para llevar a mi hijo a la convención, porque aunque él conoce el Evangelio, se alejó del Señor. Y no puedo estar con él en otro momento, sino que en esta convención lo voy a tener ahí y estar en el altar, haber predicado la palabra y mirar a ese joven y tener testimonio de que el Señor lo está constriñendo. Eso es algo que marca mi vida. Claro. ¿Por qué? Porque hay tanto trabajo para una convención. Hay tantas batallas, hay tantas cosas buenas y cosas malas. Que cubrir también. Hay tanto acierto y desacierto. Hay tanto que pasa en una convención. Muchos hermanos se quedan con lo malo y dicen, no, es que pasó tal cosa. Pero yo te digo, mira, tener 2.000, 3.000 hermanos en un culto de diferentes iglesias, solo por 2 días, por supuesto que van a pasar cosas que no queríamos que pasaran. Abro un paréntesis. En la última convención, el primer día, cuando terminó la primera noche, hubo una situación cuando el coro termina de cantar que no fue grata. ¿Por qué? Porque los jóvenes se pusieron a pifiar y estando dentro del templo. Y estamos claros de que el templo no es un lugar para pifiar, bajo ningún punto de vista. ¿Qué pasa? Claro, es jovencito, pues adolescente, a lo mejor alguno se pierde porque ve que Mayoco pareciera como un gimnasio grande. Un estadio. Un estadio, poco menos, y ellos querían que el coro siguiera cantando y el coro dijo hasta aquí nomás, y ellos pifiaron, no corresponde. Entonces, al otro día había que corregir. Subió un hermano y dijo, chiquillo, porque el mensaje era claro. Yo le dije, mira, dile que en la casa del Señor no se pifia. No corresponde, eso no pifió nadie, pero silbaron. ¿Te fijas? Entonces como que hay que ir paso a paso. Y ahora hay que explicar, no pifia ni silba. Entonces hay que ir. Uno dice, pero estas cosas hay que enseñarlas en casa. Sí, pero a veces pasan. Entonces en la convención hay cosas buenas, cosas malas. Generalmente nos llevamos las críticas de las cosas malas, pero qué bendiciones cuando vemos los resultados buenos, porque uno dice, no, por esto estamos haciendo la convención. Cuando uno recibe un llamado de un pastor que le dice, mira, mis jóvenes fueron. Tenemos la dicha de que las últimas 2 convenciones, hemos abierto la puerta a grupos juveniles. Han venido grupos grandes de Punta Arenas, de Puerto Aysén, son sectores muy alejados, de Iquique, de Antofagasta, de Arica, grupos completos de Calama, grupos completos de jóvenes. Y que el pastor después nos llame y nos diga, mira, llevan 2, 3 meses, me llamó un pastor hace un tiempo atrás, 2, 3 meses que los jóvenes ya llegaron y siguen con el mismo fuego adorando al Señor, prendidos pero totalmente por servir, por adorar, trabajando. Te lo comento como anécdota, este año me pasó algo que nunca en estos años me había pasado, que terminó la convención, llegamos a casa, pasaron 3 días y me llamó un pastor para pedirme una suerte de preacreditación para el otro año, porque los jóvenes quieren venir todos, entonces me dice, vamos a empezar a trabajar ahora, no nos vamos a quedar sin acreditación el otro año, por favor anótennos porque necesitamos un cupo grande porque queremos ir harto. Eso nos bendice. Claro. Otro pastor me llama a los 3 días de la convención, porque fue el mismo día, y me dice, hermano Raúl, ¿qué tenemos que hacer para que nos den una oportunidad el otro año? Porque queremos empezar a trabajar para poder adorar al Señor el otro año en la convención. Eso nos bendice, porque Claro que ¿qué sí. habla eso? Los jóvenes sienten que es un espacio de ellos, sienten la gloria del Señor, el Señor trabaja en sus vidas, y eso es glorioso. Entonces, si Amén. algo me marca,
es ver al Señor trabajando en esos jóvenes que uno sabe que necesitan de la intervención del Señor. Y yo creo que con ver a un joven que reciba al Señor en la convención o después llegando a su iglesia, yo creo que con eso ya se dan por pagado por todo el trabajo que deben realizar. Amén. En todo sentido. Claro. Todo sentido. Ver una vida cambiada nos hace felices. Ver una vida cambiada realmente nos recompensa nuestro corazón, porque es por lo que lo hacemos, porque los jóvenes estén abrazados del Señor y caminen con Él. Miren, cuando nos toca visitar Argentina, los viajes más largos, aunque no es lo más distante, porque tenemos ciudades como Caleta Olivia, como Comodoro Rivadavia, que son mucho más distantes, pero ahí hacemos la ruta hasta Coyhaique por avión y de ahí por tierra deben ser unas 12 horas más o menos, pero cuando viajamos a Viedma, Carmen de Patagones, son 30 horas de viaje, 33 horas de viaje. Es inevitable que tú te preguntes, bueno, ¿y por qué hago esto? Claro. Yo a veces converso con los hermanos, con los directores, y después cuando estemos en el reino de los cielos, les digo yo, el Señor tiene hogar para nosotros, vamos a estar en nuestra casa, y el vecino, nos toque de vecino un hermano que no ha hecho ninguna de estas cosas, decimos un hermano que va a los puros domingos a la iglesia, pero bueno, el Señor por su gracia lo salvó y va a ser mi vecino. Y yo que anduve dando vueltas, le decíamos a los jóvenes por tantos lados, ¿por qué lo hacemos? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que los corazones conozcan al Señor. Así es. Con un corazón que conozca al Señor estamos más que pagados. Amén. Y es el mismo propósito que nosotros tenemos realizando este programa. Amén. No sabemos a quién le va a llegar esta conversación y las conversaciones que hemos tenido y tendremos con la ayuda del Señor, pero con que llegue a un corazón y sirva para que ese corazón se acerque al Señor, nosotros nos damos por más que pagado. Amén, amén. Mi hermano, le agradecemos nuevamente por habernos recibido acá, haberse dado el tiempo. Muy bien, muy buena acogida nos dieron aquí también, nos tenían algunas cositas, así que de verdad estamos muy agradecidos. Le traspaso también el agradecimiento a nuestro pastor Carlos, que también le envía ahí una cartita agradeciéndole por el gesto de habernos recibido, así que no nos queda más que gratitud. Y no sé si usted tiene algún saludito que quiera dar aquí, Sí, algo. por supuesto, agradecer al Señor por esta oportunidad que nos da de poder conversar en este proyecto que ustedes tienen, desear en el Señor que el Señor les bendiga, el Señor Amén. les respalde, el Señor consolide todo esto, agradecer la apertura que han tenido al interior de su iglesia, ¿cierto? Yo creo que esa decisión pastoral de permitirles trabajar en esto bendice a muchos de los que ven este material. Así que un saludo a cada joven, a cada señorita desde acá de Linares, decirles que junto a mi esposa, a mis 3 hijos, nos bendice ser parte de esta generación que está sirviendo al Señor, animarle a seguir trabajando. Hay un versículo en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, el versículo 20, que lo he hecho mío, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Cómo me gustaría que fuera nuestro estandarte para trabajar en la obra del Señor. Amén. Así que un abrazo, nosotros bendecidos. Y bueno, tengo a Camilo aquí a mi lado, a través de él quiero agradecer a todo este equipo que anda haciendo este hermoso trabajo. Y te tengo un regalo, Camilo, con mucho cariño. Mira, esta es una reliquia, porque en mis años de trabajo di con 2 ejemplares de esto. Solo encontré 2 porque no pude encontrar más y me lo han regalado, hermano. Es parte de la historia de nuestra iglesia. Tú sabes que hay una cosa que a mí me define mucho, que tiene que ver con la juventud, y esta es una reliquia de Hume, así que te la quiero regalar para que la tenga. A lo mejor no la vas a poder escuchar, pero guárdala, y por ahí tú eres tecnológico, así que lo puedes encontrar. Ese es un cassette. Los nuevos dirán: ¿qué es lo que es eso? Un cassette. Es un cassette de Hume Canta Hoy. Esto debe haber salido en la década de los 90. Hay hermosas alabanzas. De hecho, un entrevistado de ustedes está ahí, el hermano Cipor. Lo mismo, Sí. lo estuvimos conversando y decíamos: oye, qué bonito sería tener una de estas copias de Hume Canta Hoy. Y gracias, mi hermano, por Sí. este que hermoso el regalo. Señor me regaló 2, así que les comparto uno Mire. para ustedes, para que lo tengan ahí como una reliquia, porque son parte ustedes también de la historia de la Iglesia Unida, así que compartimos ese cariño y compartimos ese trabajo. Muchas gracias, mi hermano, por esta reliquia de Hume Canta Hoy, que lo conversábamos con el hermano Cipor hace un par de meses, que aquí también hay un legado
de alabanza y de trabajo del cuerpo juvenil de aquella época. Así que, mi hermano Raúl, reiteramos nuevamente el agradecimiento a usted, a nuestro obispo, a su iglesia por recibirnos y por habernos permitido llegar hasta este lugar a realizar nuestro humilde programa de Cristianamente Hablando. Así que le doy las gracias, mi hermano, muchas gracias por todo el recibimiento y esto fue Cristianamente Hablando. Sí, me encantó. Si estábamos hablando con el hermano Cipor, que quizás quién tendría una copia, decíamos nosotros, del Hymn Cantado. Y Sí, con mucho cariño. Dos hermanos en distintos momentos me regalaron eso. Sí, Porque sé que hay ¿Cómo pocas corto copias. acá? no, Sé que hay sí. pocas copias.